El 2 de diciembre de 2001, un lamentable hallazgo conmocionó a los habitantes de la ciudad de Sabadell, en Barcelona, España. Una joven de 27 años de edad yacía tirada en el piso del patio interior de un conjunto de apartamentos, sin vida, llevando puesta únicamente su ropa interior. Una serie de notas, un caso inconcluso, una vida perdida por razones desconocidas hasta el día de hoy. Esta es parte de la historia de Elena Juvany. Elena Juvany Lorente nació en 1974 en Mataró, un municipio español ubicado en la provincia de Barcelona. Tenía 2 hermanos, Joan y Diana Juvany. Elena era la mayor. Al momento de los hechos tenía 27 años. Era periodista, escritora y en últimas fechas trabajó como bibliotecaria. Su deseo de progresar y una ruptura amorosa la llevan a buscar un cambio en su vida, por lo que se muda en el año 2000 a la ciudad de Sabadell. Es allí en donde inicia un nuevo empleo tras ganarse una plaza de trabajo en la biblioteca de una localidad cercana a su nuevo lugar de residencia. Elena era una joven activa y querida en la comunidad, conocida por su participación en diversos proyectos locales como la Unión de Excursionistas de Sabadell. Para sus conocidos, Elena era una chica feliz, con ganas de vivir y muchos proyectos por emprender. Uno de los más importantes, ser escritora. Elena Juvany desaparece la mañana del viernes 30 de noviembre de 2001. En circunstancias extrañas y dejando una serie de cuestionamientos que hasta hoy carecen de respuesta. El día previo a la desaparición, Elena acudió con normalidad a la biblioteca en la que trabajaba. Por la noche fue a una sesión de cuentacuentos al Centro Cívico de Sabadell, y lo que se sabe es que de ahí se dirigió a su casa. Algunos registros de chats por internet llevaron a los investigadores a determinar que esa noche Elena estuvo en su apartamento. A la mañana siguiente, poco después de las 11 horas, la joven habló por teléfono con un amigo y posteriormente, cerca de media hora después, con una pareja de amigos que vivían en Sant Feliu, otra comunidad de Barcelona. Esa es la última llamada registrada de Elena. Ese día Elena no se presenta a trabajar, por lo que la última comunicación que se tuvo con ella es la llamada hecha a la pareja de amigos. La directora de la biblioteca, preocupada por la falta de Elena, se comunica a su domicilio, pero no obtiene ninguna respuesta. El 1 de diciembre, Elena tenía una cita con su padre, el señor Joan Juvany. Ellos se reunirían a comer, pero Elena no se presentó. El señor Joan se comunica al domicilio de su hija, pero nadie respondió. Al día siguiente, Isabel, una amiga de Elena, se comunicó con el padre de la joven para preguntarle si sabía algo de ella, pues tenían programada una cita, pero Elena nunca llegó. Fue entonces que la preocupación de la familia creció, pues la ausencia de su hija ya no era normal. El padre de Elena acudió al piso donde la joven vivía, pero no la encontró. Y aunque todo esto le parecía muy extraño, por alguna razón prefirió esperar y no acudir de inmediato a la policía. Todo su panorama empeoró cuando se pusieron en contacto con la directora de la biblioteca, jefa de Elena, y ella les comenta que Elena no se presentó a trabajar el viernes y que no sabía nada de ella. El sábado 1 de diciembre era día de descanso de Elena, por lo que la directora llegó a pensar que la joven se había ausentado por alguna otra razón. Esto, evidentemente, antes de que el padre de Elena se comunicara con ella y se diera cuenta de que le estaban buscando. Luego de cerciorarse que Elena no aparecía por ningún lado y que nadie tenía noticias de ella, el lunes 3 de diciembre, el padre de Elena Juvany, junto a otros de sus familiares, se presentan en la comisaría de policía de Sabadell para reportar la desaparición de la joven. Una vez en la comisaría, les notifican del cuerpo encontrado el día anterior y les muestran la ropa de la joven. Lamentablemente confirman lo peor. La mujer hallada era Elena Juvany. Luego de esto, las autoridades les informan a los familiares algo que los paraliza por completo. Elena se había quitado la vida.
El domingo 2 de diciembre, aproximadamente a las 9 de la mañana, en el patio de un conjunto de apartamentos de la calle Calvet de Estrella número 48A, es encontrado por un vecino el cuerpo de Elena tendido sobre el piso. Esto a una distancia de poco más de 3 kilómetros del lugar en el que vivía. El hombre notifica a la policía y cuando ésta llega, confirma que la joven no tiene signos vitales. El cuerpo encontrado estaba desnudo y presentaba quemaduras en las zonas de la ropa interior y en el cuero cabelludo. De manera muy extraña, cuando los cuerpos policíacos realizan la inspección ocular en el área, encuentran que cerca del cuerpo hay pedazos de tela. En la azotea encuentran mechones del cabello de Elena con las puntas quemadas, pinzas para tender ropa y algunos fósforos. En las terrazas correspondientes a los números 50-52 del mismo conjunto de pisos, la policía encuentra también la ropa doblada de Elena y sus zapatos. En la barandilla de la azotea del apartamento número 48, la policía encuentra restos de cabello de la joven, así como unos cerillos que no se habían usado por completo. Un dato importante es que Alfredo, el vecino que la encontró, declara que cerca de las 5 de la madrugada escuchó un fuerte ruido proveniente de las afueras, pero no se asomó ni le dio mayor importancia. Es hasta aproximadamente las 9 a.m. cuando al abrir las ventanas de su balcón hace el hallazgo. Luego de los indicios hallados, el cuerpo policíaco se dio a la tarea de tocar a cada una de las puertas del conjunto habitacional. Pues, aunque en un inicio la escena parecía indicar que Elena se había quitado la vida, los hallazgos dieron señales de que existía algo más detrás de aquel terrible suceso, por lo que era necesario indagar a profundidad. Un dato que me parece importante darles a conocer antes de continuar es que, si ustedes recuerdan, hace unos momentos les comentaba que la ropa y los zapatos de Elena fueron encontrados en otra azotea. Se cree que esto sucedió así debido a que tal vez el cuerpo se lanzaría desde esa otra azotea en la que fueron encontrados estos objetos, pero algo pudo haber cambiado esos planes. Y es que, con base en la investigación, se sabe que en cierta hora de la madrugada, cuando los vecinos escuchan un ruido muy fuerte, este coincide con la llegada de la hija de uno de ellos. Luego de algunas indagatorias, supieron que en el mismo bloque de departamentos del que supuestamente se había arrojado Elena, vivía una de sus compañeras de la Unión de Excursionistas de Sabadell. Más adelante ahondaremos en esta información que es de suma importancia para el caso. La policía de Sabadell informó a la familia Giovanni que de momento el caso se manejaría como suicidio ante la opinión pública para no entorpecer la investigación y hasta saber qué era lo que le había sucedido a Elena. El 4 de diciembre de 2001, el apartamento de Elena es registrado a petición de su familia. Dentro encuentran copias de un par de anónimos que llamaron la atención de las autoridades y también unos análisis de laboratorio. Para los investigadores de aquel momento, la policía y otros especialistas que al día de hoy continúan cuestionándose sobre lo sucedido, estos anónimos son un punto clave en el caso. Se supo que unos meses antes de su muerte, Elena comenzó a recibir unos extraños anónimos acompañados de una bebida. Estas notas fueron encontradas por la propia Elena en la puerta de su domicilio. La primera fue dejada el 17 de septiembre de 2001 y estaba acompañada de una pasta y una horchata, una de las bebidas preferidas de la joven. No se pudo comprobar que en esa primera ocasión Elena tomara esta bebida de horchata. En este primer anónimo se leía: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver si Elena, ¿qué se explica? ¿Somos? Te llamaremos. A comérselo todo. El 9 de octubre de 2001, unos días después de haber recibido la primera nota, Elena encuentra en la puerta de su casa de nueva cuenta el segundo anónimo. En esta ocasión estaba acompañado de un jugo de durazno de la marca Granini y decía lo siguiente: Elena, antes que nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido de humor que nosotros. En la tercera te destaparemos el misterio. Es bastante seguro que te hagas un buen risas.
Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Besos. En esta nota se aprecian dos tipos de letra y se menciona el pronombre nosotros, por lo que se infiere a partir de ello que no es una sola persona la involucrada en estos anónimos. Además, se hace mención de la Unión de Excursionistas de Sabadell, agrupación de la que Elena era parte, y que de cierta forma, al ver este nombre contenido en la nota, le inspira cierta confianza a Elena. Un dato que también llama la atención de esta nota es que quien la escribió o quienes la escribieron aseguran que se pondrán en contacto con Elena en una tercera ocasión. Aquel día, Elena se llevó a su trabajo el jugo que le dejaron junto a la nota y lo estuvo bebiendo. Al cabo de unos minutos, la joven comenzó a sentirse fatigada y extraña. Esto se hace evidente cuando se encontraba corrigiendo algunos textos a uno de sus amigos identificado como Salvador P. Al entregárselos, le comenta que no se siente bien y que no cree poder manejar su coche para regresar a casa. Deciden entonces que Elena se irá a dormir a la casa de Salvador y su esposa en San Feliu de Codines. Cabe mencionar que esta pareja es a la que la joven hace la última llamada el día en que desapareció. Elena durmió durante todo el trayecto y fue despertada por su amigo al llegar a su destino. Ya en la casa de Salvador se queda dormida en un sillón y cuando despierta se ve muy somnolienta todavía, pero no presentaba ningún otro signo de alerta, por lo que sus amigos la dejan dormir y lo hace profundamente toda la noche. Al día siguiente, Elena desayuna, pero no recuerda algunos momentos del día anterior, como el trayecto a la casa de Salvador y haberle ayudado a corregir los textos, que de hecho presentaban varios errores, pero en efecto, ella lo había hecho. En los días posteriores, Elena Giovanni, preocupada por la reacción que había tenido el día que bebió el jugo, decide llevar una muestra a un laboratorio clínico para que sea examinada. El 7 de noviembre le entregan los resultados y en ellos se descubre algo inquietante. El jugo contenía benzodiazepina, un compuesto químico con un efecto sedante y relajante muscular, usado como principio activo en algunos somníferos. Estos son algunos de los hechos ocurridos antes del trágico hallazgo, que se cree podrían tener relación con el acontecimiento en el que Elena perdió la vida. Hagamos un rápido repaso de lo que se sabe ocurrió el viernes 30 de noviembre. Entre las 9:55 y las 10:18 de la mañana, Elena utiliza su computadora. Luego, a las 11:03 am, habla por teléfono con un amigo de nombre Javier. Y finalmente, a las 11:28, hace una llamada con duración de 1 segundo a su amigo Salvador de San Feliu, el mismo que la ayudó el día que bebió el jugo del segundo anónimo. El periodo de tiempo en que Elena desapareció se establece entre las 11:30 de la mañana y las 3 de la tarde, ya que a esta hora iniciaba su horario de trabajo y no se presentó. Luego de la última llamada se pierde el rastro de la joven. Debido al estado en que se encontró su departamento una vez que la familia pudo entrar, deducen que Elena salió inesperadamente aquella mañana. Su cama estaba tendida, sobre la mesa se encontraba un libro abierto con un lápiz en el centro, la cafetera estaba puesta y en la estufa estaba preparada ya la comida del mediodía. Todo hacía parecer que Elena salió por alguna razón, pero pensaba volver. Lo que sucede en las siguientes 48 horas es algo que al día de hoy se mantiene como un misterio, ya que es hasta el domingo 2 de diciembre de 2001 cuando el cuerpo sin vida es encontrado. Un adelanto del primer informe forense, dado a conocer el 18 de diciembre de 2001, señala que en la sangre de Elena fue encontrada una combinación de benzodiazepinas, en una dosis tan alta que superaba 35 veces la dosis médica recomendada. Esto implicaba que al momento de los hechos, Elena se encontraba en un estado de sueño tan profundo, al grado de entrar en coma,
que le era imposible subir a la azotea por sí sola y arrojarse por voluntad propia. Es importante hacer notar que la combinación de benzodiazepinas encontradas en el cuerpo de Elena crean un vínculo entre su muerte y los anónimos, pues hay que recordar que uno de esos anónimos estaba acompañado de un jugo en el que se encontró benzodiazepina. Después se sabría que el conjunto de benzodiazepinas ya había pasado a la orina. Esto quiere decir que ya se estaba expulsando y por lo tanto se había consumido días antes de la muerte. Se sitúa la ingesta el viernes 30 de noviembre, precisamente el día en que Elena desaparece. Este informe señala también que se encontraron quemaduras en cráneo, tórax y pelvis. Se determina que estas últimas fueron producidas con la ropa interior puesta, ya que podían apreciarse las siluetas de la misma. Se cree que estas quemaduras pudieron haberse realizado con el objetivo de que el cuerpo de la joven no pudiera ser identificado. Pues extrañamente también Elena no presentaba quemaduras en las manos. ¿Y qué es lo que sucede o por qué resulta extraño esto? Porque si se intenta quemar a una persona que está consciente, la reacción de esta persona va a ser tocarse el sitio en el que se le está quemando o tratar de alguna forma de quitarse el fuego y por consecuencia se va a quemar las manos o por lo menos las palmas de las manos. Pero en Elena no se encontró ninguna quemadura de este tipo, por lo que se supone es que ella tendría que haber estado dormida cuando le hicieron todo este daño o en un estado de indefensión totalmente. Por el análisis forense se supo también que debido al estado de somnolencia en el que la joven se encontraba y debido a que no fue ella la que se arrojó, su cuerpo cayó a una distancia muy corta del bloque de apartamentos, casi rozando con los balcones. Es por ello que se encontraron pinzas para tender ropa cerca de ella, ya que al ir rozando con los balcones iba también tirando estos objetos. Esto se debe en parte a que generalmente cuando un cuerpo va a impactar, un cuerpo en estado consciente que no está somnoliento, realiza movimientos instintivos para tratar de evitar el impacto. Pero dado que el cuerpo de Elena no estaba consciente, ella no realizó ningún movimiento para tratar de evitar el impacto. El cuerpo de Elena presentaba unas extrañas marcas sobre la zona del corazón, que al ser analizadas se dedujo que podían haber sido producidas por algún tipo de cable con emisión eléctrica, ya que también se determinó que él o los autores del crimen habían tratado de reanimarla una vez que entra en coma. A principios del año 2002, luego de analizar muestras de cabello y ropa de Elena, la policía científica determina que aquel 2 de diciembre se utilizó colonia para acelerar el proceso de combustión en el cuerpo de la joven. En sus partes íntimas es encontrada una sustancia blanquecina que los médicos no pueden determinar qué es y tampoco puede concluirse si Elena fue abusada sexualmente. Si ustedes recuerdan, anteriormente les comenté que la policía descubrió que en el mismo bloque de apartamentos desde el que lanzaron a Elena vivía una de sus compañeras y amigas de la Unión de Excursionistas de Sabadell. Isabel, la amiga de Elena con la que se vería el sábado 1 de diciembre, le proporcionó a la policía algunos datos sobre la joven y su círculo cercano de la UES. Los nombres que mencionó fueron Javier Jiménez, Santiago La Iglesia, Ana Echaguibel, Jaume Sanjeí y Montserrat Careta. Este último nombre destacó en ese momento sobre el de los demás, pues Montserrat vivía muy cerca del lugar de los hechos. Además, Isabel dijo que Elena y Montserrat tenían una buena relación, cosa que llamó la atención de las autoridades. Montserrat Careta tenía 34 años. Era profesora de educación primaria y conoció a Elena Giovanni en la Unión de Excursionistas de Sabadell. La policía acudió a su departamento en el número 48 de la calle Calvet Estrella. Se disponían a hacerle algunas preguntas, pero ella mostró una actitud renuente. Apenas les abrió la puerta y la conversación por su parte fue muy cortante. Esto de alguna forma le pareció extraño a la policía y su atención se dirigió mayormente hacia esta joven, sobre todo cuando el coche de Elena Giovanni fue encontrado muy cerca del domicilio de Munza, como también era conocida Montserrat.
El 12 de diciembre, Montserrat Careta es llamada a declarar y se presenta acompañada de su pareja, Santiago La Iglesia, quien también es parte de la Unión de Excursionistas y que en ese momento voluntariamente es interrogado también por la policía. Montserrat dice haber visto a Elena por última vez la tarde del 29 de noviembre, es decir, un día antes de los hechos, alrededor de las 19 horas. De acuerdo con su declaración, el 28 de noviembre, Elena le deja un mensaje en el contestador telefónico, preguntándole si vivía cerca del centro cívico San Oleguer, a donde iría a una sesión de cuentacuentos. Montserrat le pasó su dirección un día después, pero le dijo que no podía ir con ella porque saldría con su novio, Santiago La Iglesia. Tras revisar los registros telefónicos de Elena, la policía se dio cuenta que un día antes de la desaparición recibió una llamada de casa de Montserrat. Sin embargo, hasta hoy no se sabe quién ni para qué se hizo esa llamada. Cuando los agentes de policía le preguntaron a Montserrat Careta qué había hecho el viernes 30 de noviembre, respondió que acudió a trabajar al colegio en el que ejercía como profesora. Pese a esto, entre las 14:30 y las 15 horas de ese viernes, llamó al centro escolar para dar aviso de que no acudiría a su horario vespertino a dar clases, pues saldría a Manresa, una ciudad cercana. Posteriormente, Montserrat reconoció haber mentido, pues no tenía una coartada que la ubicara en Manresa, y dijo que aquella tarde había faltado a su trabajo porque no se sentía del todo bien, ya que tenía su periodo menstrual. En las declaraciones de Montserrat y Santiago existieron diversas inconsistencias. Montserrat mencionó que la noche del viernes 30 al sábado 1, Santiago durmió en su casa, pero Santiago dijo haber dormido en casa de sus padres. Luego, Montse dice que la tarde del viernes habían ido a ver un partido de fútbol con su novio, pero Santiago La Iglesia no lo mencionó. Posteriormente, ambos rectificaron sus declaraciones y las hicieron coincidir, diciendo que sí habían ido al partido y que aquella noche los dos habían dormido en la casa de los padres de Santiago. El 14 de enero de 2002, Manuel Horacio, el juez a cargo del caso, solicita la realización de peritajes caligráficos a los anónimos que Elena recibió. En otras palabras, se haría un análisis profesional de la escritura contenida en las notas para tratar de identificar un posible autor. La referencia que se tomó para hacer la revisión y comparar las letras fueron algunas fichas de inscripción a la Unión de Excursionistas de Sabadell, en específico la ficha de Montserrat Careta y la de Ana Echaguibel, otra de las compañeras y en su momento amiga de Elena. De acuerdo con lo narrado por Isabel a los investigadores, Elena había tenido un altercado con Ana Echaguibel en julio de 2001. Ambas habían discutido fuertemente debido a la actitud controladora de Ana, pues según dijo Isabel, Ana le marcaba a Elena hasta 15 veces al día, así que su amiga se cansó y decidió terminar con la relación que para Elena era únicamente de amistad. Volviendo al análisis que se hace de los anónimos, los peritos calígrafos Jordi Prat y Pilar Guerra determinan que los anónimos enviados a Elena fueron hechos por dos personas y que estas dos personas eran Montserrat Careta y Ana Echaguibel. Ese primer peritaje caligráfico se hace basándose primordialmente en las fichas de inscripción a la UES. No se llama a las implicadas para que hagan las mismas frases o las mismas palabras de los anónimos y hacer una comparativa. Más adelante verán por qué les comento esto. El 12 de febrero de 2002, el juez encargado del caso ordena la detención de Montserrat Careta por ser la presunta responsable de la muerte de Elena Juvany. El arresto se concreta a las 13:40 de ese día cerca de su casa. Luego de la detención fue registrado el apartamento de Montserrat y justamente en la habitación principal se encontró una caja de pastillas Noctamid de 1 miligramo. Esta caja estaba llena, sin embargo se encontró también otra caja del mismo medicamento pero vacía. Una de las cajas había sido adquirida con prescripción médica, pero de la otra no se encontró ninguna receta. En el despacho, exactamente en el bote de basura, se encuentra una caja de cerillos vacía y en la cocina otra con 2 cerillos.
Lo intrigante de esto era que dichos fósforos eran muy similares a los encontrados en la escena de los hechos, y en el mismo sentido, la medicina era igual a la que se había encontrado en el cuerpo de Elena. Pero en todo esto hay un detalle que desconcertó a la familia de Montserrat Careta, y es que para ellos el escenario de estos hallazgos, tanto del medicamento como de los cerillos, parecía preparado, ya que ellos se preguntaban si Montserrat era la única culpable o era parte de todo aquello que había pasado ese día. ¿Por qué dejaría tan a la vista esto que se encontró? Aunado a esto, hay otra situación que genera dudas, y es que el día de la detención de Montserrat, antes de que se llevara a cabo el registro de su apartamento, este permaneció sin vigilancia, por lo que se plantea la posibilidad de que alguien más pusiera los medicamentos y los cerillos ahí. El 12 de febrero también es detenida Ana Echaguibel, pero tras tomarle declaración y muestras de su escritura y además obtener de Ana una coartada comprobable de su ubicación el día de la desaparición, el juez la deja en libertad provisional. Otro informe caligráfico emitido en marzo de 2002 por la Policía Científica concluye que Ana es la autora de las 5 primeras líneas y la última palabra del segundo anónimo, pero que no es posible determinar la autoría de la escritura del resto de las líneas, que en su momento fueron atribuidas a Montserrat en el primer dictamen. Luego de esto, el 19 de marzo de 2002, Ana es detenida nuevamente y se le toma una nueva muestra de escritura. El 2 de mayo de 2002, un segundo informe pericial caligráfico encargado por el juez una vez que Ana es detenida de nueva cuenta, señala que no es posible determinar la autoría de los anónimos luego de compararlos con nuevas muestras tomadas a Ana y a Montserrat. Es decir, de acuerdo con este informe, no es posible atribuir la autoría de los anónimos a Montserrat Careta y Ana Echaguibel. El 7 de mayo de 2002, un trágico hecho cambia el rumbo del caso. Montserrat Careta se quita la vida en los lavabos de la prisión en la que se encontraba en Barcelona. Deja una nota antes de morir y en ella escribe lo siguiente: «Soy inocente porque no he causado la muerte de Elena. Para ser homicida tienes que ser el ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila, sin remordimientos de conciencia, porque no hay motivos para sentirlos». Para las autoridades, esta carta final podría evidenciar que Montserrat Careta no había participado directamente en los hechos que le quitaron la vida a Elena, pero que encubría a alguien más. Previo a su deceso, Montserrat escribió diversas cartas estando en prisión y en todas alegaba ser inocente. ¿Podía Montserrat Careta ser la única responsable de lo que le sucedió a Elena Juvany? ¿Había más personas involucradas? O, dicho de otra forma, ¿Montserrat encubría a alguien? Las investigaciones realizadas concluyeron que era prácticamente imposible que una persona de la complexión de Montserrat Careta, quien pesaba entre 45 y 50 kilos, pudiera subir sin ayuda a Elena a la azotea, pues recordemos que en las condiciones en que Elena se encontraba ni siquiera podía mantenerse en pie. Los investigadores de este caso, en su momento y en la actualidad, están convencidos de que hubo más personas involucradas en el trágico hecho que le quitó la vida a Elena Juvany, y creen firmemente que Montserrat sabía algo más que por alguna razón nunca dijo. Montserrat tenía que haber sido ayudada por alguien, o en su caso, Elena debió haber sido cargada por una persona corpulenta o con la fuerza física suficiente para llevarla a la azotea y arrojarla desde ahí. El apartamento de Montserrat tenía acceso directo a la azotea, pero ¿quién más, aparte de ella, podía tener acceso sin generar dudas ni levantar sospechas? El novio de Montserrat Careta, Santiago La Iglesia, en ese entonces de 35 años, abogado y criminólogo de profesión, levantó algunas suspicacias entre las autoridades. Este hombre también era parte de la Unión de Excursionistas de Sabadell y conocía a Elena.
El 12 de diciembre, día en que Montserrat se presenta a declarar, lo hace acompañada de él. La policía toma también la declaración de Santiago. Él dice haber salido de su despacho alrededor de las 19 horas del viernes 30 de noviembre y dirigirse al domicilio de su novia, pues al día siguiente saldrían de excursión y la tarde del viernes prepararían todo. Al terminar, dijo haberse marchado a su casa y regresar al domicilio de su novia a la mañana siguiente, aproximadamente a las 6:45 am. Pese a haber declarado esto, ese mismo día Santiago regresa a la comisaría para modificar su declaración y entre estos cambios que realiza, comenta que Montserrat había dormido en su casa la noche del viernes. Lo que particularmente llamaba la atención de la actitud de Santiago la Iglesia era su insistente argumento de que no conocía a Elena y su firme interés en desvincularse de cualquier cosa o situación relacionada con el caso. Según el propio Santiago, él comenzó a vivir con Montserrat en enero de 2002 y de hecho, de forma extraña, empezó a presentarse con algunos vecinos como si no se conocieran, cuando según los propios testimonios de algunos amigos, familiares y habitantes del bloque de apartamentos, Santiago la Iglesia llevaba algunos meses de haberse mudado al domicilio de Montserrat. Son varias las circunstancias que llevan a creer que Santiago sí vivía con la joven profesora. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2001, Montserrat Careta compró una recámara matrimonial y un corbatero. Luego, cuando los padres de Elena Giovanni visitan el apartamento de Montserrat para buscar algo que las autoridades hubieran pasado por alto, se percatan de que en la entrada del conjunto de apartamentos, en donde se ubican los timbres y datos de cada uno de los pisos, en el correspondiente a la acusada, estaba su nombre y encima de este estaba escrito otro nombre que fue borrado. Los padres de Elena y las autoridades se preguntaron si este nombre que había sido borrado era el de Santiago la Iglesia. Y hasta hoy, los investigadores que en ese momento indagaban sobre el caso se siguen cuestionando por qué para Santiago era necesario negar que vivía en ese apartamento, y si esto tiene que ver con la posibilidad de que quisiera que se le desvinculara de haber estado en el lugar el día de los hechos. Pero si él no tuvo nada que ver, ¿por qué esforzarse en hacer parecer que él no vivía con Montserrat? Otra de las situaciones que atrajo la atención no solo de las autoridades, sino de la familia y amigos de Montserrat, era la actitud que Santiago la Iglesia tomó una vez que su novia fue puesta en prisión. Aunque en cierto momento él asume la defensa de Montserrat, se mostraba un tanto apático y pasivo ante el hecho de que su novia estuviera en la cárcel. Pero por otra parte, según personas allegadas a Munza, era dominante y manipulador con la joven. De acuerdo con una declaración hecha por el abogado de Montserrat Careta, en una ocasión encontró por escrito unas indicaciones en uno de los documentos a los que la joven tenía acceso. Estas indicaciones referentes al proceso habían sido escritas por Santiago la Iglesia. Algo que también resultaba llamativo era que Santiago quisiera estar presente en gran parte de los momentos en los que a Montserrat se le proporcionaba algún tipo de información o se reunía con alguien. A todo esto, cabe decir que las declaraciones que Montserrat Careta y Santiago la Iglesia hicieron en su momento a la policía eran muy coincidentes, a excepción de lo que hicieron la tarde del 30 de noviembre de 2001, periodo de tiempo en que se da la desaparición de Elena. Pero recordemos que poco después de declarar, modifican lo que dijeron sobre esa tarde del 30 de noviembre y sus declaraciones coinciden respecto a ese punto en el que diferían. Otro dato que destaca en todo esto es que el 1 de diciembre Montserrat y Santiago acuden a una excursión sin haberse registrado previamente para ir. La pregunta es si esto podría relacionarse con lo que estaba sucediendo. Es muy importante también que tengamos en cuenta que Montserrat estaba muy enamorada de Santiago. De hecho, se sabe que antes de que todo pasara, ellos tenían planeado casarse. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece muy importante que pongamos atención en el vínculo que existía entre Montserrat Careta y Santiago la Iglesia y cómo, por lo que se sabe, llevaban su relación.
Ustedes se preguntarán por qué, si es que existían indicios de que efectivamente Santiago vivía con Montserrat y conocía a Elena, no se le investigó más profundamente. En el momento en que detienen a Montserrat, el juez instructor Manuel Horacio García dice que no existen los elementos necesarios para inculpar a Santiago. Cabe decir que nunca se le realizó a Santiago una prueba caligráfica. Ima Careta, hermana de Montserrat, ha señalado en diversos reportajes sobre el caso que cuando todo el proceso estaba en curso, ella acudió a la farmacia más cercana a la casa de su hermana. Estando allí, mostró a la vendedora dos fotografías, la de Montserrat y la de Santiago la Iglesia, y le preguntó a quién de los dos reconocía como comprador. La vendedora decía no recordar a Montserrat, pero sí a Santiago. Este dato nunca fue verificado por las autoridades y podría no ser certero por basarse en la memoria de la vendedora, y porque además no es la única farmacia a la que podría haber ido el comprador del medicamento, pero esto siempre ha hecho dudar a la familia de Montserrat. Hoy en día, Santiago la Iglesia se sigue declarando inocente. Javier Jiménez, otro de los compañeros de Elena de la Unión de Excursionistas de Sabadell, también estuvo en la mira de las autoridades. De acuerdo con los testimonios de Isabel y de los hermanos Giovanni, este joven estaba enamorado de Elena al grado de parecer obsesionado con ella, pero Elena nunca le correspondió. De hecho, en algún momento ella definitivamente le aclara que no tiene ningún interés y toma distancia, pues además desconfiaba de él, ya que le parecía haberlo visto cerca de su casa en una ocasión. Antes de esto, en una de las últimas citas que Elena Giovanni tuvo con su grupo de compañeros de la UES, en la que también estuvo Javier, la joven pidió una horchata, por lo que se señala que él sabía que a ella le gustaba esta bebida con la que se acompañó al primer anónimo. Cuando durante el proceso la policía llamó a declarar a Javier, él comentó que sí sabía dónde vivía Elena porque en varias ocasiones la había acompañado hasta la entrada del edificio, pero nunca había entrado. Al declarar, afirma también que Elena era una persona hermética y fría. Aunque existieron contradicciones en su declaración sobre lo que había hecho el viernes 30 de noviembre de 2001, Javier tenía una coartada para la mañana de ese día, pues su jefe certificó que había estado en una reunión de trabajo de las 9 a las 15 horas fuera de Sabadell. También se le preguntó dónde estaba los días en que Elena recibió los anónimos, y sobre esto, nuevamente su jefe afirmó que el 17 de octubre de 2001, día en que se deja el primer anónimo, Javier se reincorporó a su empleo, pero dice no poder precisar los horarios y el lugar exacto en donde se encontraba. Sobre la fecha del segundo anónimo, su superior dice no tener constancia de actividades de Javier Jiménez en el lugar de trabajo. No obstante, la policía nunca pudo situarlo en el lugar de los hechos. Jaume Sanjei, también integrante de la UES y del grupo de compañeros de Elena, como los demás, fue interrogado por la policía de Sabadell el 13 de diciembre de 2001. Jaume es la persona que Javier Jiménez mencionó en su declaración y con quien dijo se había visto la noche del viernes 30 de noviembre. Es decir, las dos declaraciones no coincidían, pues Javier afirmaba haber estado con Jaume por la noche en las instalaciones de la UES y luego mencionó que salieron a tomar una cerveza. Convenientemente, al día siguiente, Jaume se presenta en la comisaría para modificar su declaración y dice que efectivamente la noche del viernes 30 de noviembre sí estuvo con Javier Jiménez tal y como él lo había declarado. A los investigadores les desconcierta el hecho de que la mayoría de las personas que formaban parte del grupo de compañeros de Elena en la UES, Montse Careta, Santiago la Iglesia, Javier Jiménez y Jaume Sanjei, todos ellos presentaron alguna contradicción cuando declararon sobre lo que hicieron el 30 de noviembre de 2001, día en que la joven desapareció. De todos los involucrados en el caso, en su momento estuvieron en calidad de imputados Montserrat Careta, Ana Echaguibel y Santiago la Iglesia, pero, como sabemos, únicamente Montserrat fue acusada de homicidio y mantenida en prisión.
Luego de la muerte de Montserrat Careta y de que esto provocara que el caso se quedara sin la principal imputada, de diversas pruebas caligráficas, unas adjudicando los anónimos a Ana, otras a Montserrat y otras que ni siquiera podían atribuir los anónimos a ninguna de las dos, luego de diversas solicitudes hechas por la familia Giovanni para que se le realizaran pruebas caligráficas a Jaume, a Santiago y a Javier, y de que éstas fueran denegadas luego de toda una serie de acontecimientos desfavorables para el caso, un nuevo juez instructor declara el sobreseimiento provisional del caso en 2005. Esto quiere decir que se pone fin al proceso de forma interna, pero se dejan abiertas las puertas a cualquier investigación en caso de presentarse nuevas pruebas relevantes. Si esto no sucedía, el caso prescribiría en 2021 para las personas que nunca fueron imputadas y en 2025 para aquellas que sí lo fueron. Afortunadamente, el lunes 3 de agosto del presente año, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell ha decretado abierta la investigación sobre un sospechoso, Santiago La Iglesia. Esto luego de que la familia de Elena aportara nuevas pruebas y de que solicitara formalmente a inicios de julio la reapertura del caso. La familia de Montserrat Careta se ha mostrado de acuerdo con esta reapertura y esperan que se aclare lo que sucedió ese noviembre de 2001.